Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos al canal Apología Adventista, donde hacemos estudios profundos de la Biblia. En esta ocasión, hermanos, queremos analizar un tema interesante que lo queremos conectar con el libro de Apocalipsis. Y es que el diablo siempre ha odiado lo que Dios ha santificado y lo que Dios ha bendecido. Cuando Dios bendice algo o lo santifica, el diablo lo ataca y lo odia. Vamos a ver de que antes de entrar al pecado, hablando en este mundo, porque el pecado inició en el cielo con la rebelión de Lucifer, pero cuando el pecado entró en esta tierra, o sea, antes del pecado, Dios bendijo dos instituciones. Una es el matrimonio y la otra es el Shabbat o el sábado. Voy a leer los textos bíblicos y vamos a demostrar al final de este tema cómo el diablo ataca estas dos instituciones. El diablo ataca estas dos instituciones porque son de origen divino y fueron bendecidas por Dios antes de entrar al pecado en la creación. Hablemos primero del matrimonio. Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28. El matrimonio heterosexual es de origen divino. El matrimonio bíblico, el matrimonio legítimo, es entre un hombre y una mujer, tal como lo dice las Escrituras. Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Noten que se enfatizan los dos géneros. Varón y hembra los creó. Noten de que no hay términos medios. Varón y hembra los creó categóricamente. Y noten cuando los creó, está hablando del matrimonio, está hablando de la pareja en el sentido conyugal. Y los bendijo Dios. Esta palabra bendecir es del hebreo barak. Bendecir en hebreo es barak. Y los bendijo Dios y les dijo. Noten que por el contexto inmediato está hablando de una relación conyugal donde implica relaciones sexuales o coitales. Fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Noten que el primer matrimonio fue llevado a cabo por Dios, fue creado por Dios mismo. La Biblia es categórica. Dios bendijo el primer matrimonio. Y esto lo enfatiza Génesis capítulo 2, versículos 21 al 24. Génesis capítulo 2, versículos 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, en el hebreo dice de su costado. Se entiende o se ha deducido de que fue una costilla, pero en el hebreo dice de su costado. O sea que Eva fue sacada del costado de Adán. Pero dice la Reina Valera, y tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre y dijo entonces Adán, noten cuando despertó Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque fue tomada del varón. Por tanto, noten que se entiende de que este fue un primer matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La primer pareja, el primer matrimonio fue presidido por Dios. Cristo hizo referencia al Génesis en referencia al matrimonio. Noten cómo dijo en respuesta a una pregunta tentadora que hicieron los fariseos. Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. Él,
respondiéndole a los fariseos, respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, o lo que hizo al principio, varón y hembra los hizo? Noten que se enfatiza los dos géneros, varón y hembra. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, o no lo separe el hombre. Está haciendo aquí Cristo una referencia a Génesis, capítulo 2, versículos 21 al 24. Cristo en su ministerio hizo muchas referencias al Génesis. El matrimonio heterosexual no es invento de un Estado, no es invento de una monarquía, no es invento de ningún presidente, no es invento de ninguna constitución política, es de origen divino. Noten cómo dice ahora Génesis 2:3, ¿qué otra cosa Dios bendijo antes del pecado? Y es el séptimo día, el sábado. Noten. Y aquí hay un dato importante que debemos de entender. Los evangélicos y católicos dicen, el sábado era para los judíos o quedó clavado en la cruz. Nosotros estamos en la nueva alianza. El sábado era del Antiguo Testamento. Otros dicen era ley de Moisés. Pero, ¿por qué no aplican eso al matrimonio? ¿Por qué ese mismo argumento no lo aplican al matrimonio y decir, el matrimonio era de la Antigua Alianza, el matrimonio es para los judíos, el matrimonio es solamente ley de Moisés? ¿Por qué no lo aplican eso? Por lógica, la mayoría de iglesias protestantes creen y mantienen el principio que el matrimonio bíblico debe ser heterosexual. Pero noten, hermanos, que el problema lo tienen con el cuarto mandamiento, con el sábado. Pero el sábado fue bendecido por Dios antes de entrar al pecado, igual que el matrimonio. Ahora vamos a ver de que también el sábado fue bendecido antes de entrar al pecado. Alguien puede decir, pero ahí no dice sábado, dice Shabbat, en el hebreo es Shabbat. Pero es la transliteración, sábado es del hebreo Shabbat. El idioma no altera el día, el idioma no resta santidad al día. Usted puede decir el nombre del día en cualquier idioma, es el mismo séptimo día, no altera nada. Pero noten cómo dice Génesis 2:3, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Ahí está la palabra barak. Si tienen dudas, busquen una concordancia Strong y van a ver de que la misma palabra que se usa para el matrimonio y lo bendijo Dios es la misma palabra que se usa para el sábado. Y bendijo Dios el séptimo día, barak, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Noten, la relación sexual no solamente une a la pareja de una forma íntima, sino que también la relación sexual tiene otra función de procrear. La Biblia es categórica sobre eso. Proverbios capítulo 5, versículo 15 al 19. Bebe el agua de tu misma cisterna. Esta es una expresión simbólica. Los que leen saben de qué está hablando. Bebe el agua de tu misma cisterna y en los raudales de tu propio pozo sean para ti solo. Está hablando del placer sexual dentro del matrimonio. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias se satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Noten, el apóstol Pablo fue más categórico. Y noten como dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 3 al 4. Voy a leer esta cita en la Biblia, traducción al lenguaje actual. El esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa, y la esposa debe tenerlas solo con su esposo. Ni él ni ella son dueños de su propio cuerpo, sino que son el uno para el otro.
Interesante, pero noten la Biblia Reina Valera 60 cómo traduce. Me gusta más cómo lo traduce la traducción al lenguaje actual. La Reina Valera lo traduce correcto, pero quita la fuerza del texto. Dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Está hablando del acto sexual, del acto conyugal, e inclusive así se lee en el griego. Noten cómo dice el apóstol Pablo, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4 al 5. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa con santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Noten. Ahora, vamos a ver de que es un requisito de que los líderes de la iglesia sean casados. Pueden haber excepciones de líderes que no sean casados. Por ejemplo, pastores que están recién egresados de la universidad, son solteros. Vemos también ancianos que son jóvenes que no están casados. Vemos en la historia de la iglesia que Timoteo y Tito eran jóvenes ancianos de la iglesia que no eran casados. Porque siempre hay excepciones. Toda regla tiene su excepción. Pero, según la Biblia, el requisito de un líder de iglesia tiene que ser casado. Esto lo dice Pablo en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 2. Palabra fiel: si alguno anhela el obispado, el presbítero o el ancianato, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Noten que dice marido de una sola mujer. Según esta referencia se entiende que los ancianos de iglesia deben de ser solo hombres. No existen mujeres ancianas en la iglesia. No existen en la historia, ni en la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en la teocracia de Israel, no existen. En el ámbito eclesiástico siempre fueron hombres. En el ámbito eclesiástico, en el Antiguo Testamento, en la economía hebrea, eran sacerdotes. Claro que en el ámbito político y civil habían reinas, como por ejemplo Esther o Abigail. Pero en la esfera eclesiástica, los líderes siempre han sido hombres. Y aquí Pablo habla del obispo, del ancianato. Cuando Pablo habla del obispo, no está hablando en el sentido católico, sino que está hablando de un ancianato, líderes de iglesias locales de la iglesia primitiva. Noten cómo dice 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 12 al 13. Aquí se habla de los diáconos. Los diáconos son también líderes de la iglesia. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas también, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Noten, un líder de iglesia, un pastor, un anciano, debe de ser casado, marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque el matrimonio es bendito, es de origen divino. Y un líder de iglesia tiene que ser casado, porque un líder de iglesia es un prototipo de Cristo. Cristo es el marido espiritual de la iglesia y la iglesia es la esposa, hablando en términos simbólicos, no proféticos. Porque en términos proféticos, la Jerusalén es la esposa de Cristo. Pero en analogía, Cristo es el marido espiritual y la iglesia es su esposa o su novia, tal como lo dice Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Todo líder de iglesia tiene que ser casado. Claro, como dije, pueden haber excepciones, como en el caso de Timoteo o Tito, que eran jóvenes ancianos
que aún no se habían casado. Por eso es que se entiende que las cartas a Timoteo, primera Timoteo y segunda, son cartas pastorales. Pedro era casado. Inclusive, la mayoría de apóstoles eran casados. La mayoría, no digo todo, porque Pablo no fue casado. Pero hablemos de Pedro. La Iglesia Católica discute que Pedro fue el primer papa. Pero eso es otro engaño. Ya le hemos explicado y le hemos desmantelado que el papado no tiene fundamento bíblico. Simplemente es una sustitución de los emperadores romanos. La Roma católica es la sustitución del romanismo pagano. Cuando vamos a la Biblia, Pedro sí era casado. Se entiende por el contexto y por la referencia bíblica. Mateo 8, 14 al 15 dice que Pedro tenía suegra. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Por lógica, aquí se usa la lógica. La Biblia se entiende por lógica. La Biblia, yo no necesito que aquí la Biblia diga textualmente Pedro era casado, porque se entiende o se infiere que si alguien tiene suegra es porque está casado. Esto lo corrobora el apóstol Pablo. En 1 Corintios 9:5 corrobora que Pedro, como los demás apóstoles, estaban casados, tenían esposa. 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y Cefas es del arameo, Pedro o piedra. Pero es interesante que Pablo dice categóricamente que Pedro andaba con su esposa mujer. En el hebreo, inclusive aquí es griego. El griego dice una hermana como por esposa. Esto lo corroboran otras versiones de Biblia que están más apegadas al griego. Por eso es que yo siempre digo, una herramienta indispensable para un exegeta bíblico y para un estudioso bíblico o para un apologeta bíblico es comparar versiones de Biblia para ver cómo traducen el texto. Por ejemplo, la Biblia textual, noten cómo traduce 1 Corintios 9:5. Claramente dice que Pedro andaba con su esposa. Dice así la Biblia textual, que está más apegada al griego. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una hermana como por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? Y Cefas, noten, una hermana como por esposa. Biblia israelita nazarena, 1 Corintios 9:5 lo dice más categóricamente y textual. Biblia israelita nazarena, 1 Corintios 9:5 dice, no tenemos derecho de llevar a una esposa creyente con nosotros, tal como los demás enviados, porque la palabra apóstol significa enviados, y los hermanos del maestro y Kefa. Pablo está corroborando que Pedro andaba con su esposa. Interesante, muy interesante. Código textual hebraico del Nuevo Testamento. Noten cómo traduce 1 Corintios 9:5. ¿Acaso no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos de Adón y Kefa? Interesante. Ahora, explico otro punto que necesitamos comprender para que no vaya a haber confusión. El don de continencia es un don. La Biblia habla del don de continencia. Es un don que lo reciben ciertas personas que se consagran al ministerio para dedicarse por completo a la vida santa y el servicio a Dios. Eso es don de continencia. El don de continencia no es una doctrina que se aplica a todos los líderes, porque no es doctrina. El don de continencia no es doctrina ni dogma. El don de continencia es un don tal como lo dice la palabra, don de continencia. Por ejemplo, Pablo, no se sabe si Pablo antes de su conversión había tenido mujeres. Se entiende que los rabinos tenían mujeres. Según la ley levita, se casaban con mujeres vírgenes. Pero no sabemos, la Biblia guarda silencio sobre eso.
Pero lo que sí la Biblia enseña, y por su propio puño Pablo lo dice, de que él tenía el don de continencia. Lo llegó a recibir cuando se convirtió al Evangelio. Dice: yo quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero el que no tiene el don de continencia, cásese en lugar de quemarse. Se entiende que Pablo tenía el don de continencia, él, no los demás apóstoles. ¿Entienden? ¿Me doy a explicar? El don de continencia no es una doctrina genérica para todos los líderes, sino que es para ciertas personas que Dios les da ese don de continencia. Don es algo especial que Dios le da a ciertas personas para que consagren su vida al servicio a Dios, pero que no es una doctrina. El don de continencia no es una doctrina, y es un dogma para todos los líderes, porque la mayoría de apóstoles tenían esposas, la mayoría de discípulos tenían esposa, y acabamos de ver, tal como lo dice Pablo en 1 Corintios 9:5. Entonces, no confundamos el matrimonio heterosexual, no confundamos el celibato, el célibe. La palabra célibe significa soltero, y no lo confundamos también con el término don de continencia. Son cosas distintas. Ahora, ¿por qué digo yo esto? La Iglesia Católica enseña de que sus líderes, sacerdotes, papas, obispos y monjas no se deben de casar. Noten que aquí no es un don de continencia esto, sino que es un dogma, es una doctrina. La Iglesia Católica, inclusive los católicos, dicen: los sacerdotes católicos tienen el don de continencia que tenía Pablo. Grande blasfemo. ¿Cómo yo le voy a llamar a eso don de continencia? Es una doctrina impuesta. El celibato sacerdotal es un dogma impuesto a los líderes católicos romanos. ¿Por qué digo yo esto? Si un líder se quiere casar, si un sacerdote se quiere casar, tiene que dejar su hábito, tiene que dejar ese ministerio. Sigue siendo miembro de la Iglesia Católica, pero ya no es sacerdote, porque ellos ven de que esto es como un estorbo para el ministerio sacerdotal, según el clero romano. Pero es interesante, hermano, que cuando vamos a la Biblia, esta es una doctrina de demonio. La doctrina que se impone de prohibir a los líderes el matrimonio por doctrina o por dogma o por enseñanza es una doctrina de demonio que no tiene nada que ver con el don de continencia que tenía Pablo. No lo vamos a confundir, porque este argumento lo han usado muchas veces los católicos y dicen: los sacerdotes tienen el don de continencia que tenía Pablo. Tenían el don, es un don igual como el de Cristo. Cristo nunca se casó. Esas comparaciones ilógicas y fuera de contexto. Cristo, su misión no era venir a formar una familia, ni a casarse. Aunque si lo hubiese hecho, no hubiese cometido pecado, porque el matrimonio es parte del plan divino. Y Cristo es sacerdote, y los sacerdotes se casaban con una mujer virgen, según la ley mosaica. Pero la misión de Cristo no era venir a formar una familia ni a casarse, sino a rescatar lo que se había perdido. Pero no podemos comparar a Cristo con un sacerdote católico, porque está fuera de contexto, hasta blasfemia es celibato sacerdotal. Es otra de las falsas doctrinas del romanismo, del catolicismo romano. Saben de que Pablo nos advirtió, el apóstol Pablo, después de hablar de las características de los líderes, de los ancianos y los diáconos, ahora Pablo iba a hablar de que a la iglesia se iba a infiltrar doctrina de demonio. Esto está en 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. Noten, el contexto de estas palabras o de estos versículos es de los requisitos de los líderes. Arriba Pablo habló de que un líder debe ser marido de una sola mujer. Ahora en el capítulo 4 dice cómo se iban a infiltrar estas doctrinas de demonio. Iban a ser dos principales. Doctrinas de demonio han habido muchas en la iglesia primitiva. Hubo muchas.
Inclusive Juan lo dice en el libro de Apocalipsis. Estaba la doctrina de Jezabel, la doctrina de Balaán, la doctrina de las Nicolaitas, muchas falsas doctrinas. Pero las dos doctrinas que predominaron con la apostasía de la iglesia primitiva es que más tarde Pablo profetizó, inspirado por el Espíritu Santo, que a la iglesia se iban a introducir doctrinas de demonio. Y esto iba a ser parte de la gran apostasía de la iglesia primitiva. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. Noten Pablo como dice. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Interesante. O sea que en la iglesia primitiva sí iban a introducir espíritus engañadores y doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo que autorizar la conciencia, noten estos falsos maestros lo que iban a enseñar, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Saben de que siempre que encuentro a un católico o a un protestante, más cuando los adventistas hablamos del sábado y de la ley y de la reforma pro salud, más que todo de la salud, de cómo cuidar nuestro cuerpo, que es algo bueno, pero ellos lo satanizan. Pero es interesante que siempre que yo hablo de la salud y de la alimentación, siempre salen citando este versículo y se lo aplican a los adventistas. Dicen ellos, prohibir la comida, así como lo hacen los adventistas, es doctrina de demonio. Gran error, gran ignorancia abismal, porque son indoctos de la Biblia, no conocen ni Biblia ni de historia. Hermanos, este versículo tiene su contexto y el versículo se explica solo. Dice que estas doctrinas, que eran doctrinas de demonio, o estas personas que iban a enseñar estas doctrinas de demonio, prohibirán casarse. Los adventistas no prohíben el matrimonio. Esto lo prohíbe la iglesia católica, el celibato. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Cómo así? Dice el texto, alimentos que Dios creó. Pero los evangélicos aplican este versículo a los adventistas, porque ellos creen de que Pablo aquí está hablando del cerdo, de las lagartijas, de los sapos, de las cucarachas y de las culebras y de los ratones. No, hermano. El apóstol Pablo está hablando de alimentos que Dios creó. O sea, estas doctrinas de demonio iban a prohibir alimentos, o sea, cosas que Dios permitió para comer. Estas doctrinas de demonio las iban a prohibir junto con el matrimonio, iban a ser prohibidos en la iglesia. Yo les hago una pregunta, hermano. ¿Qué es alimento para Dios? Es lo que está permitido para comer. Pero ¿qué es lo que Dios creó para el hombre para que comiese? Vámonos al libro de Génesis, porque Pablo está hablando de la creación, alimentos que Dios creó. Vámonos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 29. Leamos qué es lo que Dios creó para el hombre, para que comiese. Y no solamente el hombre, sino también las bestias que iban a comer. Génesis 1, 29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que haya fruto y semilla en él, os será para comer. Interesante. Lo que Dios creó en la creación para que el ser humano se alimentara eran ¿qué? Semillas ¿qué? Vegetales, frutas y vegetales. Noten, también las bestias iban a comer pasto, nada de carne. Las bestias se vinieron a ser carnívoras después del pecado, pero las bestias, los leones, los jaguares, las panteras, iban a comer también pasto. Dice el versículo 30, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. O sea, a ellos, estos animales iban a comer planta verde. O sea que de alguna manera, la doctrina del demonio iba a prohibir alimentos que Dios creó. No está hablando de cerdo ni nada de eso. Está hablando de alimentos. El cerdo nunca se hizo como alimento. Los animales inmundos nunca fueron dados como alimento. Son inmundos y Dios así lo dijo.
Aquí no está hablando nada de eso. Ahora, es interesante que me investigué más a profundidad en la historia a qué se refería primordialmente Pablo con esto. Porque esto iba a entrar a la iglesia primitiva del primer siglo y segundo siglo. Después de la muerte de los apóstoles iban a entrar estas doctrinas de demonio. Una era prohibir el matrimonio y la otra era prohibir alimentos que Dios creó. Dice el comentario bíblico adventista lo siguiente. Noten, Pablo amonesta aquí contra los conceptos fanáticos que los gnósticos introdujeron en el cristianismo, primer siglo y segundo siglo. ¿Qué enseñaban los gnósticos o estas ideas gnósticas, que eran filosofía griega? Los gnósticos creían que toda la materia era mala y que había de reprimirse e eliminar todas las pasiones del cuerpo material. Noten que estas filosofías gnósticas se habían introducido a la iglesia primitiva o se iban a introducir más tarde a la iglesia primitiva. Ellos decían de que toda pasión tenía que reprimirse de este cuerpo material. De acuerdo con esta teoría gnóstica, el matrimonio se convirtió en una concesión a las concupiscencias, o sea que los gnósticos contaban el matrimonio como algo pecaminoso. Noten que ahora notamos de dónde el catolicismo romano adoptó el concepto de ver el sexo como algo pecaminoso. Por eso es que la Iglesia Católica, saben de que durante la Edad Media hubo un gran pleito. Hubo un tiempo que la Iglesia Católica condenaba las relaciones sexuales. Aunque usted no lo crea, infórmese, busque historia. Hubo un tiempo durante la Edad Media que la Iglesia Católica condenaba las relaciones coitales y sexuales. Inclusive hay mucha filosofía hoy hueca donde se cree, ellos enseñan a la Iglesia Católica, que es imposible que José y María, después de que naciese Jesús, hayan tenido relaciones sexuales. Ellos no lo pueden tolerar porque María, dicen ellos, fue virgen antes y después del parto, porque tienen esa concepción en su mente, tienen esa mentalidad de ver pecaminosidad en el sexo. Pero eso no hubiese alterado nada la espiritualidad de José y María si hubiesen tenido sexo, no estaban casados, pues. ¿Cuál es el problema? Inclusive lean en el griego, Mateo 1:25 dice, y no la conoció, no tuvieron relaciones sexuales hasta después de que nació Cristo. Lean el griego. Ahora, pero ¿cómo podemos aplicar estas dos doctrinas de demonios al catolicismo romano moderno? Fácil. Prohibirán el matrimonio, aplica al celibato sacerdotal. Y prohibirán alimentos que Dios creó. ¿A dónde aplicamos esto? A la Cuaresma. En Semana Santa, la Iglesia Católica prohíbe comer ciertos alimentos. Ellos dicen de que solamente hay que comer pescado envuelto en huevo. Tradiciones católicas, doctrinas de demonio. El celibato y la Cuaresma son dos doctrinas de demonio que atacan, no solamente atacan el sábado, atacan el matrimonio y atacan la reforma pro salud de Génesis 1:29. ¿Saben algo interesante, hermano? Por eso es que el diablo odia estas dos instituciones. Ustedes saben de cómo el diablo está atacando a través de muchos gobiernos políticos el matrimonio heterosexual. Ustedes saben de cómo el diablo está usando la alimentación chatarra para matar a la humanidad de cánceres y de todo tipo de enfermedad. El diablo no le importa que el ser humano se alimente sanamente. Noten que ataca el régimen alimenticio. Y según la profecía, el diablo, a través de un falso sistema de nuevo orden mundial, cuando se imponga por la fuerza el domingo, va a ser un ataque al sábado como segunda institución que Dios bendijo antes de entrar al pecado. Porque el diablo odia estas dos instituciones porque ambas señalan a Dios como el creador y como el redentor. El diablo ataca el matrimonio y el diablo ataca el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el sábado. Hermanos, por eso es que los adventistas del séptimo día, según Isaías 58, 12 y 13, hemos sido levantados para reparar portillo. Los adventistas hemos sido levantados para levantar esa bandera, esas verdades que el papado ha pisoteado. Somos el pueblo remanente y la única forma de restaurar estas verdades es proclamando los mensajes de los tres ángeles. Es una misión de todo adventista. Los mensajes de los tres ángeles restauran,
No solamente el matrimonio, ahí está la reforma por salud. Restaura la ley de Dios, restaura el sábado. Los mensajes de los 3 ángeles restauran todo lo que el diablo odia y pisotea. Aunque el mundo, hasta el momento, el mundo cristiano acepta de alguna manera el matrimonio bíblico, pero están atacando fuertemente el 4º mandamiento, que es una institución divina que Dios bendijo en la creación. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos puede ayudar para que podamos levantar estas verdades y podamos tener valor para predicar estas verdades a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque esa es la misión de los mensajes de los 3 ángeles: predicar, desenmascarar a Babilonia, restaurar verdades, completar la reforma y traer una reforma y un reavivamiento al pueblo adventista del 7º día. Dios nos bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Maranata.